Buenas tardes. Hace unas semanas, cuando empezábamos a vivir este periodo de confinamiento, surgió de un grupo de profesores la idea de abrir un foro de debate sobre la situación tan excepcional por la que estábamos atravesando. Y nos pareció que nuestra universidad, que cuenta con muchos y muy buenos expertos en todas las materias, podía aprovechar ese conocimiento para poner algo de claridad a muchas de las preguntas que nos estamos planteando. Este ciclo de conferencias pretende abrir el campus de la ciudadanía a todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que la universidad puede aportar en un momento como este? Lo de siempre, conocimiento. Conocimiento en investigación, pero también conocimiento en divulgación y aclaración de la situación. El campus de la ciudadanía quiere poner el conocimiento de la Universidad de Santiago al alcance de los ciudadanos y también es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos, para saber que tenemos especialistas en tantos campos de interés en una situación como esta. Saber sobre la pandemia, sobre las estrategias ante la crisis, sobre cómo los matemáticos construyen los modelos de predicción, sobre cómo los epidemiólogos los tratan, sobre los aspectos legales ligados a esta situación, sobre cómo va a afectar este tiempo sin colegio en los niños, y a eso nos vamos a dedicar en los próximos días. Con este objetivo y con este espíritu iniciamos este ciclo de conferencias sobre la crisis del COVID-19. Y empezamos con la conferencia del profesor Juan Gestal. Juan Gestal nos va a hablar sobre el regreso a la normalidad tras la epidemia del COVID-19. El profesor Gestal es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago, ahora mismo es profesor emérito y, entre otros muchos cargos a lo largo de su trayectoria académica y profesional, ha sido director xeral de Salud Pública de la Xunta de Galicia y también decano de la Facultad de Medicina entre los años 2011 y 2017. Muy buenas tardes, Juan. Te damos la bienvenida a este ciclo de conferencias y te agradecemos mucho el haber aceptado la invitación a participar y a empezar en este ciclo. Te damos la palabra a partir de ahora. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Ante todo, y bueno, yo muy complacido de participar en este ciclo, agradecido de que me hayáis invitado, porque cuando a uno le llaman para trabajar, eso es algo desagradable, por ejemplo, corregir exámenes. Pero cuando a uno le llaman para hablar de lo que le gusta, pues eso no es trabajo, es un placer y bueno, pues para mí es un placer el participar y hablar de este tema. El tema de los coronavirus es un tema que nosotros conocemos ya desde mediados del siglo pasado, pero que vamos a tener ya pues un conocimiento mayor a principios de este siglo. La primera pandemia del siglo XXI es la pandemia del SARS. Esta pandemia, pues en el 2002-2003 ocasionó pues unos 8.000 y pico de casos y cerca de 1.700 y pico, 800 defunciones. Otro coronavirus también vamos a conocerlo en 2012, el coronavirus responsable del MERS, del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Este tiene una letalidad muy alta, de un 35%. En el caso del SARS, la letalidad andaba por el 9, el 10%. Bueno, pero ahora, en el 2020, que parece que es un año que los astros no se han combinado bien, un año malo, pues nos aparece allá por Wuhan. A finales del 19, en diciembre, a partir del 8 de diciembre, que parece que fue la fecha en la que se presentó la primera de las neumonías, y de lo que se tiene conocimiento, pues el 31 de diciembre, China comunica la existencia de una epidemia de neumonías, la neumonía de Wuhan, y bueno, ya rápidamente se sabe que es por un coronavirus, ya se conoce enseguida el genoma, se pone a disposición de todos los investigadores, rápidamente comienza ya a extenderse a otros países los casos y bueno, todo esto lo hemos vivido y por tanto todo el mundo lo sabe perfectamente cómo es, que se analiza, se piensa cuál es su origen, se ve un poco como todos los coronavirus,
que van a ser los murciélagos, el reservorio, pero hace falta pues unos cambios. El virus de los murciélagos no se fija bien a los receptores humanos y necesita unos cambios, un huésped intermediario. Se barajaron varios, habló de los pangolines, pero parece que todavía no tenemos claro cuál fue ese huésped intermediario. Y comenzó pues, a afectarse allí y nosotros desde aquí veíamos algo muy sorprendidos. Veíamos unas medidas de salud pública que eran unas medidas que nos recordaban tiempos muy lejanos. Eso de cerrar ciudades, esas cuarentenas de millones de personas, era algo inaudito, era algo nuevo, pero lo veíamos lejano. Después lo empezamos a ver ya mucho más cerca y además de un modo diferente cuando ya lo teníamos en el norte de Italia. Y sobre todo porque cuando lo tenemos en el norte de Italia resulta que ya no aparece, no se encuentra, no somos capaces, no hay dificultad para establecer la conexión entre el caso y la fuente de infección. No se encuentra lo que se llamó el paciente cero. Ya no es el chino, ya no es una persona que viajó a China o uno de China que viajó a Múnich, por ejemplo. No, ahora ya empieza a haber casos, muchos casos autóctonos y que no hay una explicación. Y después nos llegó a nosotros y no sé en lo que se estaba por aquí. Pero bueno, llegó, se extendió por nuestro país y de nuestro país también luego fueron afectándose otros países que también estaban bastante distraídos, muchos de ellos, sin tomar las medidas que había que tomar. Claro, era todo muy nuevo y llega también a las Américas y bueno, y en el momento actual está ya empezando con el otoño, empezando a extenderse al hemisferio sur. Miré los datos de hoy, 1.773.084 casos confirmados a nivel mundial y 111.652 muertos. En España, pues ya cerca de los 170.000 y cerca de los 17.500 muertos. Y en Galicia, cerca de los 7.500 casos y 372 fallecidos. Ya al principio de la epidemia se supo que el número básico de reproducción, ahora la epidemiología está en los medios de comunicación, se supo que se había calculado al principio allí en China, en donde todo el mundo, en el momento en que todo el mundo es susceptible, más fácil de calcular, era 2.2, entre 1,5 y 3. ¿Esto qué significaba? Pues significaba que tenía una elevada contagiosidad y luego lo comprobamos nosotros. También el periodo de incubación se aclaró pronto, que era de 2 a 12 días y medio, 14 días se asumió y con un promedio generalmente de 4 a 5 días. Desde el punto de vista de la epidemiología, pues la fuente de infección pues son los sujetos enfermos y sobre todo sabemos que la máxima carga viral es en el momento en el que se diagnostica la infección. Al inicio, por tanto, si está al inicio, en el primer momento, una carga viral elevada, tiene que haber ya durante el periodo de incubación carga viral. En un principio tardamos en saberlo, pero después se comprobó que efectivamente que había portadores incubacionarios, que ya durante los 2 a 3 días antes de comenzar la clínica las personas ya son infecciosas. Y luego también más reciente es otro descubrimiento, la existencia de portadores asintomáticos. Se vio cuando en China, a principios, creo que fue el 10 o el 12 de febrero, que publicaron el estudio más numeroso en cuanto a número de casos estudiados, 77.000 casos sospechosos con 44.000 y pico de confirmados, y entonces ahí había un 1.2%, 800 y pico, que eran asintomáticos, como algo residual, como algo que tenía poca importancia. Cuando estaba allá en Yokohama el crucero Diamond Princess, se hizo a todos los que estaban en el crucero, se les hizo el test.
y entonces se encontró que el 50% de las personas eran positivas, pero no tenían clínica, no tenían sintomatología. Caramba, un 50% de asintomáticos. Luego, como se les hizo seguimiento, muchos de ellos desarrollaron la enfermedad, portadores incubacionarios, pero quedó al final un 18% que eran asintomáticos. Luego ya más recientemente, cuando ya estaban en Wuhan con todo el final de la curva, como estaremos nosotros más o menos a principios de mayo, con los últimos casos autóctonos, y estaban haciendo muchos test, se encontraron que 4 de cada 5, este es un número de casos pequeño, me parece, sobre 180 casos, pero encontraron que 4 de cada 5 eran asintomáticos, o sea, un 80% de asintomáticos. Esto es lo que ha motivado lo que algunos dicen. Las autoridades sanitarias han hecho un cambio de criterio con el uso de las mascarillas. No es un cambio de criterio, es un cambio de conocimiento. No sabíamos la importancia que tenían los portadores asintomáticos. Las mascarillas las usábamos y decíamos no, la mascarilla quirúrgica para el personal sanitario que la pueda necesitar, pero también la vamos a utilizar con los infectados, con los que den positivos. Ponerle la mascarilla para que no, la mascarilla quirúrgica está hecha con un tejido no tejido que no es poroso y que impide el paso de los virus y de las secreciones respiratorias. La teníamos para los portadores, para los infectados, para los positivos, para los enfermos, para que no contagiasen a sus familiares si en algún momento se cruzaban en el pasillo de casa, o si tenían que ir al centro sanitario, que no contagiaran a otros pacientes ni al personal sanitario. Pero ahora, si todos podemos estar infectados y todos podemos ser fuente de infección, todos tendremos que utilizar mascarillas. No ha habido un cambio de criterio, ha habido un cambio de conocimiento. Y por eso ahora se recomiendan las mascarillas. La ideal es la mascarilla quirúrgica. Pero bueno, para personas, como no hay mascarillas quirúrgicas para todos, bueno, que conste, el Ministerio las que está repartiendo son mascarillas quirúrgicas. Inicialmente decía que iba a repartir mascarillas higiénicas, pero era imposible porque no hubo tiempo para fabricarlas. Se ha elaborado una normativa, el AENOR ha preparado una UNE, la UNE 064-02-2020, para las mascarillas higiénicas, en donde da indicaciones e instrucciones cómo se deben fabricar estas mascarillas. Y habla también de que tienen que llevar 5 capas y de unos materiales, polipropileno, no recuerdo cuál es el otro, que van también, no va a haber porosidad y que van también a poder retener, los gérmenes, aunque no son un material sanitario. Pero la protección de las mascarillas es para proteger a los demás, no inicialmente al que la lleva. Algo también le protege, pero no le protege al 100%. Por eso hay que decir, oiga usted, la mascarilla va a utilizarla, sobre todo cuando vaya a lugares cerrados, cuando vaya a medios de transporte, va a tener que utilizar la mascarilla, pero sepa que no le proteja al 100%. Procure mantener la distancia de seguridad, 1,5 y 2 metros mejor, y realice la higiene de manos con frecuencia. Bueno, el enfermo, los portadores incubacionarios, los portadores asintomáticos, y por si aún eso fuera poco, pues también tenemos portadores convalecientes. Hay personas que una vez que curan la enfermedad, se hacen 2 PCRs antes de darles el alta bacteriológica, con 24 horas de intervalo, y tienen que ser negativos. Bueno, pero a pesar de eso, se ha visto que en algunos casos luego pueden seguir eliminando los virus, y por eso se les hace también una cuarentena
de otras 2 semanas. Por esto todo es por el poco conocimiento que tenemos. Seguramente estas cosas cambiarán más adelante. Y se ha visto que convalecientes que luego que se reactiva la infección, no sabemos muy bien por qué es eso. Pero sí sabemos que también se puede encontrar el virus porque hay receptores en las células del intestino y por tanto, y se ha detectado en las heces el virus. La transmisión fecal-oral no se ha visto que tenga importancia, pero pudiera quedar allí el virus o en algún otro reservorio y activarse. La sangre no se ha visto que tenga importancia en la transmisión y tampoco se ha visto que exista transmisión transplacentaria. La transmisión, por tanto, es por las gotas que lanzamos al hablar, al toser, al estornudar y por las secreciones, esas secreciones respiratorias que van a poder, esas gotas van a poder contaminar superficies y van a pervivir ahí, pues pueden vivir de 2 a 3 días. Por eso es muy importante todo el tema de la limpieza y todo el tema de la desinfección, sin volverse hipocondríaco, sin hacer de eso tampoco una cosa fuera de lugar. Pero sí, en lugares comunes, etcétera, sí que hay que hacer. Por eso vemos esas desinfecciones que se están haciendo, que son importantes. Y por aerosoles. ¿Se transmite por aerosoles? Bueno, esto no está claro. No está claro. Fundamentalmente la transmisión es por gotas, pero hay algunos estudios y en algunas áreas hospitalarias, como las UCIs, que puede llegar a lo mejor hasta 4 metros y se ha detectado en el aire de esas unidades de cuidados intensivos, en zonas, por ejemplo, en donde mucho personal sanitario se cambia los equipos de protección individual, también se ha encontrado. Bueno, de los susceptibles ya todos sabemos quiénes son más susceptibles, el personal sanitario y el contagio a nivel domiciliario. Parece que hace falta un cierto contacto cercano y prolongado para la transmisión. Sí se ha visto que hay una mayor susceptibilidad de formas más graves en las personas mayores, personas con patologías crónicas. Y lo que es muy lamentable es que el alto número de profesionales sanitarios que se han infectado, más de un 15%. Bueno, sabemos que llevo ya mucho tiempo hablando, sabemos que hay unos receptores, los AC2, que tenemos en las células del aparato respiratorio, sobre todo va a haber una gran cantidad a nivel nasal, también a nivel de la garganta, luego en los bronquios, en los alveolos, en los neumocitos 2, y luego también en células del intestino, del corazón y del riñón. La enfermedad, todos sabemos que el 80% son casos leves, pero hay un 20% que son casos graves y estos casos son los que le dan la gran importancia a esta enfermedad. Esta enfermedad tiene una secuencia temporal. La primera semana hay una gran carga viral, es un cuadro más rinofaríngeo. Es el momento ideal para hacer el diagnóstico y hacer el tratamiento antiviral. En ese momento es cuando antes de que se afecte el pulmón, y ya en la segunda semana si evoluciona la enfermedad hacia un cuadro de dificultad respiratoria, va a haber una neumonía, muchas veces neumonías bilaterales, y luego ya en esa segunda semana vamos a tener ya información de cara al pronóstico, cómo va a evolucionar esto. Hay unos pacientes que van a evolucionar, aunque lentamente, pero van a evolucionar hacia la mejoría, y a lo mejor en 2 o 3 semanas ya están perfectamente recuperados, y otros que van a evolucionar mal, que van a pasar a pacientes críticos, pacientes que necesitan el tratamiento en unidades de cuidados intensivos, que van a necesitar ser intubados, incluso van a necesitar algunos apoyo externo de órganos, y que va a haber pues ahí una serie de complicaciones, el síndrome de distrés respiratorio agudo, el fracaso multiorgánico y el shock séptico. La protección del personal sanitario es mediante unos EPIs,
equipos de protección individual, que no es la mascarilla quirúrgica, eso no es un EPI, aunque proteja algo, no es un EPI. Es los filtros de partículas, los FFP2 y los FFP3, el uso de guantes por el personal sanitario. Esto no está recomendado en absoluto, es necesario para ir a la compra con unos guantes. No es en absoluto necesario, hay que hacer la higiene de manos y ya está, no hay que llevar guantes. Y el personal sanitario también un mono, una bata impermeable, gorro y botas. Porque se ha visto que en las salas donde se atienden pacientes se ha detectado el coronavirus del suelo, de la suela, no del suelo, en el suelo también, pero de la suela de los sanitarios. Se ha detectado. Por eso, bueno, pues los sanitarios pues deben restregarse o usar unas calzas, etcétera, y si van a otras zonas del hospital, pues quitarse esas calzas para no contaminar otras zonas. Pero esto no debe hacer que tengamos que dejar nuestros zapatos, después de ir a la calle, que tengamos que dejar los zapatos fuera de casa, en absoluto. Esto es una tontería, no es necesario, ni que tengamos que hacer una limpieza especial de los zapatos, la limpieza que hacemos normalmente, no nada especial. Hay un tema que ahora se está investigando, que es la profilaxis post-exposición y la profilaxis pre-exposición para el personal sanitario, el uso de la hidroxicloroquina y unos antivirales de los que se usan para el tratamiento del VIH como una profilaxis pre-exposición y también para profilaxis post-exposición. Hay muchos ensayos clínicos. Realmente del COVID en el Clinical Trial del gobierno de los Estados Unidos, la base de datos con todos los estudios clínicos financiados con fondos públicos y privados que se están realizando en todo el mundo, hay 400, bueno, había, porque esto supongo que cambiará, esto lo debí de mirar a 2 o 3 días, y había 440 estudios, y 18 eran estudios de quimioprofilaxis, para poder utilizarla después de una exposición en el personal sanitario, el tratamiento con hidroxicloroquina y qué sé yo, pues el darunavir y el cobicistat, por ejemplo, o lopinavir y ritonavir, como un tratamiento post-exposición, y luego también se están ensayando otra serie de fármacos, muchos son estos, para ver el resultado en la preexposición. Y, por ejemplo, hay un estudio que el otro día hablaba el ministro, el estudio EPICOS, que lo coordina el Hospital Universitario Ramón y Cajal, es para un estudio de profilaxis preexposición en 63 hospitales de 13 comunidades autónomas, en el que participan 4.000 profesionales. Se le da hidroxicloroquina, 200 miligramos al día, y luego se le da dos inhibidores de la transcriptasa que se usan en el VIH, bueno, mejor el nombre comercial, Truvada, es como los conocen mejor, durante 12 semanas. Y otro grupo recibe un placebo. Están viendo a ver si podemos pues tener algo para proteger mejor a todos los profesionales sanitarios y relacionados, digamos, que tienen una exposición a los virus. También se está trabajando en el desarrollo de vacunas. Hay unos 20, al menos 20 grupos con trabajos muy adelantados, y hay, digamos, tres líneas principales de trabajo. Unas en la utilización de la proteína S, la de la espícula de esa corona del virus, la proteína S recombinante purificada, la utilización de proteína S, pero que la vaya a expresar in vivo vectores virales, el virus, por ejemplo, de la estomatitis vesicular, o adenovirus humanos, adenovirus de chimpancé, que ya hay experiencias. Bueno, de todas estos hay experiencias. Y luego vacunas basadas en ácidos nucleicos, las vacunas de mensaje, las que primero lleguen. Bueno,
Esto era lo que, bueno, y me corté mucho porque me estaba pasando, y ya de la hora, de los 20 minutos, ya me pasé, pero hemos llegado al pico. La conferencia a lo mejor tenía que empezar aquí. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora qué tenemos que hacer. El pico ya quedó atrás. El pico, se estaba hablando del pico, pasó el pico y no se enteraron de cuándo pasaba el pico. El pico a nivel nacional pasó a finales de noviembre, a finales, ya no sé qué mes vivimos, a finales de marzo, y aquí en Galicia el 2 o el 3 de abril. Fue cuando se alcanzó ese pico, que no fue un pico, que fue una meseta, y esta meseta pues la hemos armado todos los que estamos confinados. Hemos ayudado a que no tuviera esa pendiente y que en vez de ser una curva apuntada fuera ahí con esa importante meseta que permitió que, por ejemplo, aquí en Galicia ya no se sobrecargase la atención sanitaria, que no hubiera problemas en las UCIs, ni siquiera en la atención en planta, y que, bueno, en Madrid sí que hubo problema, mucha sobrecarga, pero tampoco esa sobrecarga tan grande que podría haberse producido de no haber tenido lugar el confinamiento. Bien, y ahora, bueno, pues ahora es el momento, ya todo el mundo lo sabe, es el momento de los test, de hacer muchos test. Ahora, para acabar con esta infección, tenemos que localizar a todos los infectados, al máximo número posible de infectados, y localizarlos, tratarlos, buscar los contactos, los convivientes, y tratarlos y aislarlos durante el tiempo en el que puedan ser infecciosos o ponerlos en cuarentena. Tenemos que confinar. Nosotros estamos confinados, pues hay que confinar el virus, hacerlo desaparecer, que deje de transmitirse en nuestra comunidad. Es muy difícil, pero hay que hacer muchos test. Son las medidas tradicionales de salud pública. Algún país, como Corea del Sur, se basó fundamentalmente en esta realización de estos test para controlar la enfermedad. Luego, también tenemos que saber cuál es nuestra situación. Ahora ya estamos bajando. Ya el RU pues, debe andar pues, por 0,6, 0,7, menos en Extremadura y en Castilla y León, que está por encima de 1, ya no comenzó el descenso. El resto de las comunidades autónomas ya llevamos bastante camino andado en el descenso. Y nos tenemos que preparar para cuando estemos abajo, y para poder hacer el desconfinamiento, porque algún día tenemos que salir de casa, no vamos a quedarnos aquí mucho tiempo. Entonces es necesario saber cuál es la situación. ¿Y esto cómo? Pues mediante una encuesta seroepidemiológica que ya ha anunciado el Ministerio que iba a realizar y que, según el Ministerio, ya empezó este lunes. Ya debía haber empezado este lunes pasado. Y en estas 2 semanas, en esta semana y en la semana que viene, se visitarían esos 30.000 hogares y se encuestarían y se tomarían muestras a unas 62.400 personas. Esta muestra la ha elaborado el INI, que tiene pues, mucha experiencia, la Internacional de Salud, etcétera, y el Carlos III. Y esta muestra se hace por provincias, y hay un número de personas mínimo por provincias, e igual en todas, que van a ser, y en las 2 ciudades del norte de África, que van a ser 600 personas. Y después, además, el número que proporcionalmente, por el peso poblacional de la provincia, le corresponda de las otras 30.000 personas que hay que estudiar. A Galicia corresponden, con este cálculo, 4.100 personas que se estudiarán. Y bueno, y esta encuesta seroepidemiológica nos va a informar, nos va a dar una información muy importante, que es qué porcentaje de población está inmunizada. Esto es básico, el saberlo.
Si ese porcentaje es bajo, malo, porque vamos a tardar en salir. Si ese porcentaje es un porcentaje alto, yo ahora voy a ponerme súper optimista, un 60, un 70%, bueno, una maravilla, todos invitados, una fiesta. No, esto saldríamos rápidamente, volveríamos a la normalidad y muchos de los peligros que están ahí en el horizonte desaparecerían. Pero bueno, ya veremos cuál va a ser ese porcentaje. Esta es una encuesta que se va a hacer esta semana, la semana que viene. Por tanto, a finales de este mes, principios del siguiente, pues ya podríamos tener resultados. Los resultados van a ser por grupos de edad, van a ser por provincia, por tanto, también por comunidad autónoma. Y va a ser diferente. Es que, vamos a ver, una comunidad como la de Madrid, que estuvo tan castigada, ahí tiene que haber muchas personas que han pasado la infección. Una comunidad como la nuestra, que ya se tomaron medidas muy precozmente y cuando empezaban a llegar aquí los casos que nos llegaron de Madrid, se cerró la comunidad, pues aquí el porcentaje de inmunes, lamentablemente, me gustaría equivocarme, pero lamentablemente va a ser mucho menor. Bueno, eso nos va a decir cómo podemos salir. ¿Y cómo podemos salir? Bueno, este día en los medios de comunicación, en los periódicos, hay periódicos que se enteran de todo, ¿no? ¿Cómo se va a hacer ese desconfinamiento? Bueno, depende del porcentaje de inmunes, claro. Pero un poco, en principio, los primeros que van a ser... Bueno, ¿para qué voy a contar cómo lo veo yo? Cómo me gusta a mí. Voy a ver qué es lo que dice el Ministerio. ¿Qué es lo que le han hurgado que se han entrado? Bueno, el Ministerio, al parecer, ya tenía previsto empezar a abrir la mano el 13 de abril, pero por lo que sea, el Gobierno cambió de idea y la cosa pues queda para ver si se empieza a abrir. Parece que no se va a abrir hasta el 26 de abril. Realmente yo no veo problemas. El presidente de Aragón primero, después Feijóo, el presidente de Galicia, luego algún otro presidente han dicho que de salir los niños. Yo no veo ningún problema, a que los niños pudieran salir a dar un paseo alrededor de casa, no a jugar con otros niños en el parque, no, ni a reunirse con otros niños, no. Simplemente a dar un paseo, ir viendo un poco. Pero bueno, parece ser que no. Ahora le han pedido a la Sociedad de Pediatría que elabore un informe. Bueno, pues a ver lo que dicen. Pero cuando se empieza a salir, por tanto, a lo mejor ahora hasta el 26 de abril no se empieza a mover esto, o a lo mejor hasta el 10 de mayo. Yo ya firmaba ahora con que estuviéramos desescalando ya para mediados de mayo. Los primeros que saldrán seguramente van a ser los niños, sin duda ninguna. Personas para hacer deporte, no veo yo, deporte individual, no veo yo ahí ningún problema. Y que luego, porque esto parece se va a hacer pues muy despacio, luego pues en 2 semanas después, pues al darle movilidad a los inmunes. Sería muy interesante, en Alemania lo están pensando hacer y en el Reino Unido también, en China se ha hecho, en algún otro país de allí, un carnet de inmunes. El darle un carnet a las personas que se le hace el test y ya tienen anticuerpos que están protegidos. Entonces, darle un carnet porque esa persona puede moverse. Luego vendrá, dice el documento ese al que tuvieron acceso, que otros colectivos, apertura de parques para paseos individuales y la vuelta al trabajo de las actividades paralizadas. Algo lento, muy gradual, monitorizado.
Bueno, y por supuesto, saliendo, utilizando las mascarillas cuando se vaya en medios de transporte comunes, cuando se vaya a lugares cerrados, etcétera, utilizando la desinfección de locales, calles, etcétera, y utilizando también los geles de hidroalcohol. El problema que tenemos ahora, bueno, tenemos más problemas, no entro en el económico, pero de los problemas que tenemos ahora está el tema de que si el porcentaje de inmunes es bajo, está ahí la amenaza. Ahora viene el verano no le va bien a estos virus respiratorios, porque a estos virus respiratorios la humedad relativa alta les va muy mal. Y algo también mal también les va las radiaciones infrarrojas. Entonces, es posible que consigamos que en el verano, pues que haya, dependiendo de que no haya muchos susceptibles, que disminuya mucho la transmisión. Por eso hay que trabajar mucho en identificar al número mayor de infectados y a los contactos de estos. Yo no sé si aquí se pondrá esa app en los móviles que usaron en China, en Corea del Sur, en Singapur, que permite localizar a los contactos que uno haya tenido, que uno haya podido tener. No sé si pondrán esa app en los móviles o no. Bueno, esto a lo mejor ya es un poco tarde para hacerlo. Tendremos que estar en un ten con ten, porque viene el otoño. Y el otoño y el invierno ya son condiciones ambientales favorables para estos virus. Y si somos un porcentaje alto los susceptibles, entonces tendremos que adoptar medidas de precaución para evitar que en el otoño-invierno pueda producirse un rebrote. Y si ese porcentaje es bajo, el de inmunes, pues vamos a tener que estar así hasta que dispongamos de una vacuna. Es una mala noticia, pero es así. Y una vacuna no dispondremos de ella, en el mejor de los casos, hasta dentro de un año y medio más bien. Bueno, yo espero equivocarme en algunas de estas cosas, en el sentido de que mucho antes se pueda normalizar la vida. Una vida que para normalizarla también tenemos que cambiar. Bueno, hemos cambiado. Seguro que no nos vamos a comportar como antes. Seguro que eso de dar la mano ya no va a ser tan frecuente. Seguro que mantendremos distancias de seguridad. Seguro que nos lavaremos más las manos, o sea, que van a quedar algunos hábitos. Pero seguro también que vamos a tener muchos miedos. Y contra esos miedos también tenemos que luchar. Vamos a tener que luchar contra esos miedos al contagio que podamos tener cuando esto pase. Y nada más, quedo a disposición pues, de las preguntas que me queráis hacer. Vamos a ver la primera. Que normalidade se pode esperar mentre non se desenvolva unha vacina axeitada e non se teña unha idea máis ou menos real? Pois acabo de comentar que realmente vamos a ter que andar con moitas precaucións e, sobre todo, as persoas maiores van a necesitar, e as persoas con patoloxías crónicas de risco van a necesitar protexerse máis. Si mañana se pudiera salir de nuevo a la calle como antes del confinamiento, volveríamos a estar en la misma situación que ahora. Sanidad colapsada, muchos infectados y muchos muertos. Bueno, aún estamos en la fase de bajada de la curva. Aún estamos en la fase del confinamiento. No es el momento mañana de salir a la calle. Mañana podrían salir nuestros niños, desde mi punto de vista. Y mañana se podría salir a correr o a dar una vuelta en bicicleta. Pero actividades individuales, esas se podrían hacer, pero bueno, de momento no las autorizan. Si ya padecí el virus, ¿puedo volver a infectarme? Pues vamos a ver, no sabemos mucho, pero bueno, lo que sabemos de las infecciones es que dejan una inmunidad. No sabemos
duración de esta inmunidad, y eso lo iremos viendo con el tiempo, pero lo más probable en principio es que no. Si luego se modificase el virus, viniera pues otra cepa, otra variante del virus. Estos virus ARN son unos virus que cuando se multiplican cometen errores y van introduciendo cambios, pero de momento la información que yo he podido leer, de momento ha habido cambios, pero ninguno que tenga trascendencia epidemiológica. ¿Qué opinión le merece la inicial actitud de Boris Johnson, aconsejado por sus epidemiólogos de cabecera, de alcanzar la inmunidad de grupo? Hombre, bueno, pobre. La verdad que ya ha llevado su castigo. Ya ha llevado su castigo, claro. No se puede exponer a toda la población a que se infecte, que pueda padecer formas graves de la enfermedad, que esta no es ninguna enfermedad, no es una gripe, y también hay que exponer a la gente, pero esto tiene una letalidad, cuando sea al final seguramente será de 3 a 10 veces más que la de la gripe. No tenía mucha lógica y bueno, ya él y otros países ya han cambiado. ¿Qué opinión le merece la inicial actitud? Ahí está. Respecto a las medidas adoptadas contra la pandemia en Europa, especialmente no Estado español, considera que se debe ter adoptado peche de comunidades autónomas concretas as chamadas zona cero. Ao comenzo falouse da posibilidade de pechar Madrid, ao que as autoridades locais e regionais responderon cun contundencia que non se faría. Considera que non pechar antes os principais focos de contaminación un dos motivos de expansión. Considera que motivos políticos. Vamos a ver, esta enfermidade ten estas actividades, estas accións de peches teñen unhas consecuencias económicas importantes. Os que teñen que gobernarnos pois teñen que sopesar unhas cousas e outras. Pero o marxen deso, de ese sopesar, podese acertar ou non acertar. Eu creo que hubiera sido acertado pechar Madrid. Desde logo, vendo desde Galicia, totalmente acertado. A nosotros o primeiro caso chegou a Coruña unha persoa que viña a unha entrevista de traballo, viña de Madrid. Logo, en Vigo, unha familia viñan de Madrid. Logo, os estudiantes, cando se pecharon as universidades, viñan de Madrid. E despois, as persoas que foron aos viaxes do Inserso. Eu xa, de momento, ainda non me apunto eses viaxes que me dan moito medo. Buenas tardes, dos preguntas. Dado el porcentaje de asintomáticos, se menciona y la necesidad de que un porcentaje de la población haya estado en contacto con el COVID para que disminuya la posibilidad de un rebote generalizado. ¿Es plausible pensar que vamos a iniciar el curso con las aulas llenas? Se debería pensar en un modelo mixto para el primer trimestre del nuevo curso, tipo UNED. Con la información a la fecha de hoy, ¿qué escenario deberíamos considerar como más probable? ¿Qué normas y procedimientos son los más probables que se pongan en marcha en cocinas, comedores? Bueno, si tuviéramos ahora los datos de la encuesta seroepidemiológica, yo me atrevería a decir algo. Si hay por ejemplo, un 40%, si hay un 40% de población inmune, yo creo que sí que se podría abrir el curso, quizás con más distancia en las aulas, ¿no? Pero bueno, no está de más el tener previsto pues un modelo mixto para empezar el curso. ¿Piensa usted que con unos datos favorables el estudio epidemiológico se vaya a llevar a cabo durante esta semana? ¿El gobierno valoraría finalizar el estado de alarma este 26 de abril o la medida de confinamiento? La segunda vivienda es un riesgo potencial a contagiarse. No, yo voy a empezar por el final. ¿Los desplazamientos a segundas viviendas es un riesgo? Yo creo que no. Lo que pasa es que los seres humanos somos un poco talibanes. Y cuando se da una norma, pues igual para todo el mundo, entonces hay mucha gente, yo veía, vimos todos desde las ventanas insultando a uno que pasaba por la calle. Bueno, a veces no sabían ni por qué la persona que pasaba por la calle. No, yo no, pero bueno, todos tenemos que cumplir la norma, porque si no, eso sería un caos y por tanto, pues no se puede ir a la segunda vivienda. Con datos favorables, se va a llevar a cabo, el gobierno valoraría finalizar el estado de alarma el 26 de abril. Yo creo que no. Ya el presidente del gobierno ya dijo que iba a pedir otro aplazamiento. Por tanto, nos vamos a poner
a segunda semana de mayo. Vamos a ver, yo creo que ahora cuando termine la onda, que será a finales de este mes, principios del mes que viene, pues más a finales de este mes, empezará el goteo de casos. Y si llegan los test y se hacen muchos test, y podemos detectar a muchos infectados, pues iremos controlando un poco todo eso. En el momento en el que no tengamos casos, que llamamos casos autóctonos, personas a nivel de comunidad autónoma, personas que se hayan infectado aquí y desarrollen aquí la enfermedad, deje de haber casos autóctonos y podamos tener algún caso importado y seamos capaces de controlarlos y el sistema sanitario sea capaz de responder bien. El sistema sanitario aquí, por ejemplo, ya ha respondido muy bien. Bueno, en ese momento es el momento de comenzar a salir. Tres preguntas. Con datos anuales globales de millones de muertes por cáncer, por tabaco, por contaminación, solo este año podrían ser superiores a la pandemia COVID. ¿Cómo se explica una reacción distinta de esta pandemia? Bueno, es que son dos cuestiones distintas. Bien, siempre ante algo nuevo siempre hay mucho temor ante lo nuevo y se toman medidas para impedir que se extienda. Entonces, bueno, pues lo lógico, las otra serie de enfermedades tienen sus programas de diagnóstico, de tratamiento, de prevención y ocasionan también pues mortalidad y muchas de ellas más mortalidad que el COVID, por supuesto, pero no generan la alarma social que genera el COVID. Soy Ana Otero, profesora de microbiología de la Universidad de Galicia, tiene una de las tasas de mortalidad más bajas. Puede ser debido a un menor porcentaje de mayores de 60 años infectados. Puede haber otra causa. Afecta a la dispersión de la población. Bueno, a la tasa de contagio, por supuesto. La dispersión de la población afecta a la tasa de contagio, pero no a la mortalidad. ¿Por qué aquí tenemos una letalidad menor? Bueno, en las muertes por COVID hay un 50% en algunas comunidades que son de personas que estaban en residencias. Y bueno, o sea, la mitad de los muertos, personas de residencia. En otras, pues a lo mejor es un 40 o un 30. Yo creo que aquí en Galicia, como esto se cerró al principio y que casi prácticamente compañeros del hospital, hablando con ellos, me comentaban que aún en las encuestas epidemiológicas que se hacen a los que dan positivo, pues aún se podía identificar la fuente de infección, se veía de dónde procedía. O sea, que aquí en Galicia no llegó a haber una transmisión comunitaria sostenida. Y eso pues hizo que nuestro sistema sanitario pues fuera capaz de responder y poder atender a todos los pacientes con la tranquilidad que su problema de salud requería. Y por eso yo pienso que esa es la diferencia, por ejemplo, con comunidades como Madrid o como Cataluña, que tuvieron un atasco enorme de pacientes y que, bueno, pues esa atención así es muy difícil. ¿Es suficiente una muestra de 62.000 test? Bueno, es el Instituto Nacional de Estadística. Yo no me atrevo a criticarla. Me parece, en principio, la hicieron para estimar un 5% de positivos con un margen de más o menos 2,5%, con un intervalo de confianza de un 95%. A mí me parece en principio que bien. ¿Cuál es la probabilidad de una segunda oleada más virulenta? Bueno, depende de cómo sea el porcentaje de inmunes de la población. Es posible, y eso sería en el otoño-invierno. Ahora, también ahora con la salida, con la vuelta al trabajo de las personas que pararon antes de la Semana Santa, también se puede producir algún piquito. Habrá que verlo, hay que esperar ahora a que pasen también un par de semanas para ver si hay algún piquito, pero bueno, todo eso tenemos que ser capaces de ir asumiéndolo y de ir gobernándolo. ¿Es posible la aparición de una mutación nueva en el virus generar una situación semejante
a la actual, posible, todo es posible. Gracias por su tiempo y sus palabras. Cuando se refiere a que en otoño podría haber otro repunte, ¿significa eso que tendríamos a quedarnos en casa como ahora? Pues a lo mejor los mayores y las personas con patologías crónicas. ¿Cree usted posible que vuelvan a abrir antes de la vacuna los locales de restauración? Por supuesto, sí, hombre, abrirán antes. Lo que pasa es que hay que ver cómo se va a ir a los bares. Yo creo que no vamos a estar otra vez así unos contra otros. Y los restaurantes pues tendrán que tener a lo mejor menos mesas, ser más espacioso. Habrá que tener las distancias de seguridad, la higiene de manos, habrá que hacer buenas desinfecciones de los locales, pero sí, eso se abrirá pronto. ¿Por qué los hipertensos son población de riesgo? Bueno, hipertensos, personas con problemas cardiovasculares, personas con diabetes, luego pues también cánceres, inmunodeprimidos, y las gestantes también pueden tener algún riesgo mayor. Hola, por que parece que o virus afecta menos os países nórdicos que os do sur de Europa? Aparte do factor de que temos unha poboación máis envellecida, bueno, alguén habla de se hai factores genéticos, non lo sé, yo no sé decir nada de eso. Yo creo que aún no les llegó, que ya les llegará, que aún no les llegó. A Alemania, por ejemplo, pues está más retrasada en cuanto a la evolución de la infección. ¿Cuándo podrían comenzar a salir las personas inmunodeprimidas? Bueno, igual que los mayores, o en principio cuando nos dejen salir, cuando esté un poco organizado todo esto, será de las personas pues que habrá que salir con más precauciones. Todas las grupos de riesgo seremos los últimos en salir y con más precauciones. Que previsión de normalidade pode esperar a poboación para retomar a súa vida no verán? Poderse ir ás praias, instalacións deportivas, cafeterías. Oi, xa me gustaría ir á praia, pero no sé, hasta que tengamos los datos de la encuesta y veamos cómo se haciendo ese desescalado, es difícil hacer previsiones. Yo creo que verbenas donde haya concentraciones de personas, instalaciones deportivas, bueno, ir a gimnasios, si se mantiene bien la distancia, se hace una buena ventilación de los locales, una buena limpieza de los locales y una buena educación de las prácticas que tienen que tener las personas, pues se podrá ir, pero aún falta tiempo. El ir, por ejemplo, a ver partidos de fútbol, yo eso lo veo pues mucho más alejado. Yo eso lo veo todavía un poco alejado. Dada la situación, ¿se podrán realizar los exámenes de manera presencial en las fechas previstas? Lo veo difícil, lo veo difícil, no lo sé, pero lo veo difícil porque estamos hablando de que si se va a empezar a mover esto a mediados de mayo, los exámenes tendrán que ser en la segunda quincena de junio, como muy tarde. Se hablaba de otras fechas para los exámenes en agosto, no sé, bueno, pero eso ya no sé decir. Estáse a investigar casos de síntomas dermatolóxicos, sí, como Samañones, sí, nas mans, hombres, podía estar a enmascarar con síntomas de otras enfermedades como artritis, veis afectada finalmente poca movilidad. Yo no sé decirle, pero se ha visto que sí hay distintos trabajos con descripciones de estas alteraciones dermatológicas. Esto es de lo último que hemos ido conociendo y se irán conociendo muchas más cosas y otras lesiones también que producen otros virus, también dan manifestaciones cutáneas. ¿Cree que é posible que se deben unhas oposicións de ensino de exámenes como a ABAU? Non sei en que data sería eso, pero desde logo hasta despois do verán como moi pronto. En que momento cree que de unha forma controlada e segura se podría ver a los familiares dentro de unha provincia o comunidade autónoma? Bueno, a mí ya me gustaría ver a mis nietos,
los veo, pero tocarlos. Pero bueno, a ver, habrá que esperar un poco a que se vaya haciendo el desescalado, no hay una fecha. Se están realizando estudios acerca de la posible relación de este virus con la hemoglobina ferritina, cambiará completamente de forma de tratar con el virus. Bueno, hombre, una de las complicaciones importantes que produce esta enfermedad no es el virus en sí, es la reacción del cuerpo, la reacción de nuestro organismo al virus, es el síndrome macrofágico, ese síndrome que va a provocar una liberación. Primero hay, por la llegada del virus, una gran producción de linfocitos. Luego esta gran cantidad de linfocitos producen interferón gamma, y este interferón gamma hace que los macrófagos produzcan una gran liberación de citoquinas, y estas citoquinas de todos los procesos inflamatorios van a causar una inflamación pulmonar muy importante. Y también esa afectación de los macrófagos, por ahí está el tema de la ferritina. El valor de la determinación de la ferritina es muy importante para el pronóstico y para el tratamiento de los pacientes, pero más marca el pronóstico, y también pues que se vaya a producir un proceso trombótico, también estimulado por los macrófagos, y que va a dar lugar a que se produzca una fibrinolisis y esa fibrina se descomponga, y hay también otro marcador importante también para el pronóstico, que es el dímero D. Y bueno, y obviamente el tratar estas complicaciones, es muy importante, claro, porque además son marcadores de muy mal pronóstico. Perdona, salió cortado, repito, hay diferentes serotipos de virus. Si es así, la vacuna que se vaya a desarrollar, bueno, yo no conozco que existan diferentes serotipos del virus. En relación ao regreso a normalidade dos nenos a escola primaria e secundaria, xa como se plantea ou como aconsellas que se deba realizar. Bueno, en cuanto se pueda, a ver si a la vuelta del verano se puede ya normalizar la enseñanza. El ejercicio aeróbico se recomienda para prevenir muchas enfermedades. De hecho, se sigue permitiendo en otros países, porque en España no se permite salir a correr o montar en bici. Bueno, la verdad que se podía permitir. Lo que pasa es que como somos tan indisciplinados, los españoles somos bastante indisciplinados, ¿no? Lo vemos por todos estos simpáticos que salen con una bolsa de basura, y se ponen de pie, caminan y luego se agachan para parecer una bolsa de basura, o salen disfrazados. Bueno, nos falta un poco de formalidad, pero bueno, se podría perfectamente. Yo no veo que haya ningún problema en practicar deportes, porque de lo que se trata es de evitar el estar en contacto con otras personas, nada más. ¿Cuál es su opinión sobre las mascarillas caseiras? Bueno, mascarillas caseiras a falta de pan, pero nada más que eso. Nos van a proteger pues, de las gotas, de las secreciones, pero no, son porosas, son tejidos porosos, y esos tejidos porosos pues van a permitir el paso de los virus. No nos van a proteger mucho frente al paso de los virus, pero algo siempre nos van a proteger más que no llevarla. Muchísimas gracias por tu charla, por tu conferencia, súper interesante, por todas las preguntas que te han hecho, tan interesantes también, y que, bueno, que arrojan bastante luz a muchas de las dudas y de las inquietudes que tenemos todos en este momento. Quedan todavía aquí abiertas algunas otras preguntas, pero bueno, en muchas de ellas vienen a redundar algunas de las cuestiones que ya has hablado en su momento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un rebrote por culpa de los asintomáticos, ¿cuál es la dificultad para conocer realmente cuáles son los asintomáticos? Creo que eso también ya has respondido. O cuáles pueden ser las causas de un segundo brote en otoño, por ejemplo. Bueno, son algunas de estas cuestiones que ya has tratado de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, lo de los asintomáticos es que realicemos muchos test,
el mayor número posible de test, lo ideal 2.700.000 test, para que todos tuviéramos nuestro test, sería magnífico. Eso depende de la disponibilidad de los test. Y por otra parte, pues el porcentaje de la segunda pregunta era la segunda parte de la pregunta. La posibilidad de que hubiera un nuevo brote en otoño. Bueno, pues todo el brote en otoño depende de que haya un número de susceptibles. Si el porcentaje de inmunes es menor de un 40%, pues posiblemente pueda haberlo. Habrá que tomar todas las precauciones con mucha vigilancia epidemiológica y haciendo mucho esfuerzo para localizar a todos los infectados que pueda haber en la comunidad. Cuando fue del SARS en el 2002-2003, se controló y desapareció. Es una enfermedad que se eliminó, no volvió a haber nunca más SARS. ¿Y eso por qué? Porque se hizo lo mismo que, o sea, las medidas tradicionales de salud pública, identificar casos, el aislarlos, el tratarlos, pero allí en el SARS los casos eran casos graves y no eran infecciosos hasta que tenían la enfermedad, y una enfermedad grave. Entonces eran fácilmente localizables y fue fácil el rodearlos y el eliminar la transmisión. Aquí los asintomáticos nos están fastidiando un poco para poder hacer eso. Bueno, Juan, pues aunque hay todavía preguntas pendientes, yo creo que... Yo no tengo problema. ¿Dónde se hace otra vez las preguntas? Mira, te leo una última y creo que ya te vamos a dejar descansar. Hay una de Sandra Caseiro que dice: las personas inmunes pueden propagar el virus y el virus muta, y si el virus muta, las vacunas seguirían siendo eficaces. Muy interesante y clara la charla, gracias. No, las personas inmunes no van a transmitir el virus. Las personas inmunes ya no van a transmitir el virus. Si el virus muta, las vacunas. Bueno, yo quería decir de las vacunas que no nos muramos de éxito, porque ahora la mayoría de las vacunas, aún algunas están todavía en la fase de estudios en animales, y otras ya pasaron a la experimentación humana, ¿no? Y claro, hay ahí la fase 1, la 2 y la 3. En la fase 3 hay que hacer estudios poblacionales muy amplios. Cuando llegue ese momento, si la enfermedad conseguimos hacerla desaparecer, a lo cual yo me apunto, conseguimos hacerla desaparecer, no vamos a tener población en donde probar la vacuna. Va a ser un problema, pero ese problema me gustaría tenerlo, ese problema me gustaría tener. Bueno, Juan, pues te agradecemos muchísimo el que hayas compartido con nosotros todos esos conocimientos que tanta falta nos hacen ahora a todos para darnos algo de tranquilidad, ¿no? y de esperanza. Y nada, emplazamos a todo el mundo, hemos tenido muchísimo seguimiento, agradecemos a todos los que habéis estado ahí conectados y habéis participado a través de vuestras preguntas, y os emplazamos a todos al próximo jueves, a la próxima conferencia de este ciclo que hoy inauguramos. Así que nada, muchas gracias a todos y muy buenas tardes.